En el gobierno de Sixto Durán, un indígena descendiente de Tupac Yupanqui y que había sido educado en Estados Unidos, tenía a su cargo una oficina de asuntos indígenas En el gobierno de Abdalá Bucaram, el señor Pandam de la Amazonía fue miembro del gabinete. Y con Lucio Gutiérrez, Pachacuti co-gobernó. Fue canciller Nina Pacari y algunos indígenas desempeñaron cargos diplomáticos. Está con nosotros la asambleísta Diana Atamain de Pachacuti para analizar la repercusión política dentro del movimiento indígena del nombramiento del señor Ulcuango como embajador en Bolivia. Asambleísta, muy buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. Para ubicarnos políticamente mejor sobre este asunto, ¿qué puesto y qué influencia en la dirigencia de la CONAIE o la Eco Arunari tiene el señor Ricardo Ulcuango? Bueno, el compañero Ricardo Ulcuango ha tenido una trayectoria muy amplia, ha sido un alto dirigente de la Eco Arunari, una de las regionales más importantes de la CONAIE, ha sido vicepresidente de la CONAIE y también fue diputado de la República en un periodo en el que destacó, inclusive siendo presidente de alguna comisión. Esas han sido las características y sobre todo líder local muy importante de su comunidad, el compañero Ricardo Ulcuango. En este momento estaba en estos días, cuando fue nombrado embajador, estuvo trabajando en su comunidad y no ocupaba ningún cargo importante dentro de la CONAIE. O sea que esa es la situación actual, que no ocupaba ningún cargo importante en la dirigencia. Entonces pasemos ahora a lo que ha ocurrido antes con la influencia de los dirigentes indígenas que han aceptado cargos en los diferentes gobiernos, ya que la lista es larga, no es como que se está inaugurando esto de que hay un indígena embajador, ha habido también una indígena canciller. ¿Qué ha pasado con la influencia de los dirigentes? ¿Es transitoria o no? Así es, los nombramientos, primero partamos de que los dirigentes o los líderes indígenas somos transitorios en todas las organizaciones, más aún cuando se ocupa cargos públicos, ya sea de nombramiento o también de elección popular. En ese sentido, la situación del compañero Ricardo Ulcuango lo consideramos una cosa que vemos que de alguna manera se ha salido de los lineamientos de la CONAIE en este momento, cuando hay un distanciamiento importante del movimiento indígena y el gobierno de Rafael Correa. En ese sentido, vemos que la decisión que la Eco Arunari ha tomado de separarle o de expulsarle de sus líneas organizativas, de su organización, es bastante grave, es un castigo bastante importante que cualquier socio, cualquier individuo, cualquier compañero de alguna comunidad que reciba este castigo realmente es ejemplificador y ojalá esto sirva para que en las próximas días o en próximos momentos que el gobierno ya ha anunciado que tomarán nombres de dirigentes para nombrar embajadores o agregados culturales en los diferentes países. Pero lo que le queremos decir al presidente Correa en este sentido es de que no es el primer gobierno que de alguna manera, ya sea por nombrar impuestos burocráticos o este tipo de nombramientos, vaya a querer o va a intentar, o una de las estrategias para dividir al movimiento indígena. Como le dije, los dirigentes somos transitorios y quienes nos mantenemos firmes son las organizaciones de base, bueno, en el tal caso como mismo, demostramos. Usted señala, el señor Ulcuango en estos momentos no ocupaba ningún cargo importante en la dirigencia, o sea, él ha tenido una trayectoria importante en la dirigencia, pero actualmente no ejercía. O sea, no es que él, digamos, está aceptando un cargo y a cambio de eso deja, qué sé yo, el control de un tercio de la directiva de la Eco Arunari o de la CONAIE. Tanto no es así que lo han expulsado. Así es, en absoluto, eso sí nos afecta como una figura de referencia, un referente indígena que ha sido para nosotros el compañero Ricardo Ulcuango, pero como le decía, nosotros no consideramos que eso esté tan fundamental, puesto de que son las organizaciones de base del movimiento indígena las que se mantienen firmes y unidas a las pretensiones del gobierno de querer dividir. No es el primer gobierno que pretende Ahora, asambleísta, pero hay una cosa interesante, el señor Ulcuango ha tenido esa trayectoria y usted mismo dice que ha sido un referente. Y sería interesante por eso revisar lo que él precisó aquí, en Contacto Directo el viernes pasado, como una posición personal suya. Veamos lo que él dijo para analizarlo. Algunos compañeros indígenas están injustamente judicializados, acusando de terrorismo o acusando de saboteadores de ninguna manera. Por eso es mi llamado de que quienes imparten la justicia deben absolverlos. La dirigencia indígena debería proponernos propuestas de carácter global hacia el gobierno, hacia la sociedad civil. De pronto en eso muchas puede coincidir o otros no puede coincidir, pero yo creo que habría que avanzar con las propuestas.
A ver, asambleísta, este diálogo que propone el señor Gulcuango, ¿no ha habido ya antes con Alianza País? ¿No fueron aliados en la constituyente? Se recogió mucho de sus planteamientos en la constituyente, ahí comenzaron las distancias y poco a poco se han ido distanciando más por falta de acuerdo. ¿Esa es o no es la realidad? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hay dos cosas que quiero destacar de lo que estamos analizando. La primera, de que se han agotado ya todos los esfuerzos de diálogo, inclusive el mismo presidente Correa firmó un decreto presidencial en el que se instauraba mesas de diálogo para llevar adelante temas fundamentales que hasta ahora, después de 4 años de gestión de Correa, han sido intocados, como es la revolución agraria, tierra para los que no tienen, agua para todos, la desprivatización del agua, una ley de comunicación que no sea mordaza, entre otros temas, la ley de educación intercultural. Sin embargo, este proceso fracasó porque fue un proceso de diálogo de sordos. También se habla de una propuesta del movimiento indígena, claro que la hemos tenido y siempre la estamos transmitiendo en la Asamblea Nacional para que sean llevados adelante como los que acabo de mencionar, pero ahora más que nunca la propuesta del movimiento indígena encabezada por el compañero Humberto Cholango es precisamente la unidad de las fuerzas de izquierda para encabezar nuevamente, intentar nuevamente de que este plan de trabajo, un proyecto político de unidad de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas democráticas, de los ciudadanos que se ven afectados en sus derechos a la libertad de expresión, del derecho a tener una vida digna, porque la instauración del buen vivir todavía no hemos visto después de 4 años de gestión de Correa, ha sido convocado y seguimos impulsando esto, y yo creo que la unidad de las organizaciones de base, de las comunidades, y más aún cuando en la Asamblea Nacional en los próximos días se empezará a tratar la ley de comunicación, la ley de aguas, la ley de culturas y esperamos una reforma agraria verdadera, las organizaciones como la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN nuevamente nos veremos abocados a reunirnos y en unidad defender estos temas y estas leyes que realmente darán un cambio profundo de lo que Correa no se ha atrevido a hacer hasta el momento. Es decir, que propuestas ha habido y el problema ha sido que el gobierno solo acepta acuerdos cuando prevalece su voluntad. Pero en este momento aparentemente la propuesta sería decir, vamos adelante con nuestra plataforma de lucha, pero ya sin Correa. O sea, ya para ustedes no es posible retomar el diálogo con Correa. Ya 4 años y medio han sido suficientes para revelar realmente no solo un distanciamiento, sino una fractura con el presidente Correa. Bueno, una fractura casi definitiva, yo diría, porque el tiempo a Correa ya se le acabó, ya le faltan menos de 2 años para terminar su gestión. Por eso es que la unidad de las fuerzas de izquierda, las democráticas, debe ser contundente, debe ser firme y lo estamos trabajando de forma muy responsable y muy seria. Solamente pensemos de que no debemos tenerle miedo a Correa, debemos perderle el miedo a Correa porque es derrotable en las urnas, por supuesto, como lo hemos hecho en Morona, Santiago, en reiteradas ocasiones, en la consulta popular, en las elecciones de dignidades. Entonces yo creo que la ciudadanía unida en torno a defender sus derechos fundamentales, básicamente como la libertad de expresión, sus derechos a tener una vida digna, a tener tierras, va a ser posible que estas propuestas confluyan en una sola y podremos medir fuerzas en las próximas elecciones. Esto quiere decir, lejos de Correa, sin Correa, se puede promover un cambio que en un momento entregamos esa esperanza a él, pero hasta el momento no se ha dado. Es más, lo hemos dicho abiertamente que esta promesa de revolución ciudadana pasa a ser uno de los fraudes más grandes registrados en la historia de nuestro país. De esa manera hacemos un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones, a los gremios, a las damas de casa, para que sumemos fuerzas para tener una propuesta nueva para combatir a Correa, pero en las urnas. Ahora, pero eso es importante, sobre la propuesta nueva, y lo decía el señor Gulcuango. El núcleo central de las propuestas de ustedes obviamente se relacionan directamente con los problemas básicos de las comunidades indígenas relacionadas con el agua, también la libertad de expresión, que es muy importante para ustedes que han estado marginados. Y el valor de los indígenas es que ustedes realmente son los que menos tienen que perder, son los que menos tienen en este país y realmente los únicos que luchan de verdad. Entonces, tienen esa responsabilidad, pero esa responsabilidad también debería traducirse en una propuesta que no solo contenga puntos que tengan que ver con sus propias necesidades de las comunidades, sino también que calen en el resto de las aspiraciones ciudadanas que corresponden a otros sectores.
Así ha sido el accionar sobre todo de los asambleístas dentro de la Asamblea Nacional, cuando hemos sido firmes en la defensa de una ley de educación superior que no afecte a la autonomía de las universidades y que no sea cualquier gobierno de turno los que manipulen a estas entidades que deben garantizar sobre todo la universalidad, como dice su palabra, de la educación de los ecuatorianas y las ecuatorianos, de los jóvenes sobre todo. Hemos sido también solidarios y hemos sido parte de la lucha para que los derechos de los trabajadores, de los ecuatorianos, del servidor público, no sea afectado como se lo afectó en un veto que lamentablemente llevó a un 30 de septiembre. Siempre hemos estado sumados a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano que somos pobres. Hay pobres indígenas, campesinos, amas de casa, estamos en todos los sectores, por eso es este llamado de la unidad de las fuerzas de izquierda y de los gremios, de las instituciones, de las organizaciones sociales que nos vemos afectados y que no vemos hasta el momento ese cambio que todos reclamamos. Asambleísta, le agradezco su participación en Contacto Directo.